Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este episodio especial de Deseo y Abismo. Es un episodio con video eh, que me daban ganas de hacer, poner realmente más el cuerpo, la cara, tal vez es un episodio y una masterclass, una clase. Vamos a hablar hoy sobre un tema que estuve abriendo estas semanas en Instagram, que también les estuve pidiendo algunas respuestas a ustedes o a ver cómo se llevan con el tema de la sensualidad, qué significa sentirse sensuales, sexys, conectados a su sensualidad o a su sexualidad. Y por otro lado, cuáles son también los desafíos que encuentran a la hora de expresar esa sensualidad en un encuentro sexual. Primero, tengo ganas de nombrar que la investigación en torno a mi sexualidad y al placer es un camino para mí que empezó hace ya 9 años cuando me diagnosticaron de endometriosis y sigue abierto, ¿no? Sigue siendo como una exploración viva en mí. Entonces yo todo lo que comparto, mismo la invitación a mi programa Reconectar que empieza ahora el 6 de noviembre, en 3 semanas, no es desde un lugar de yo me las sé todas y tengo todo solucionado y soy la persona más conectada al, al- al placer y a mi sexualidad, sino que soy una persona muy comprometida con esa investigación porque me cambió mucho la vida y el vínculo conmigo misma. Y desde ese lugar yo quiero compartir con ustedes estas herramientas. Desde el haber experimentado en mi propio cuerpo una profunda transformación y conexión conmigo misma, que ahora vamos a ver un poco de qué se trata, a través de trabajar con mi energía sexual. Y sigo por momentos perdiéndome, desconectándome con desafíos, y de eso para mí se trata, no de llegar a algún lugar en el que ya está, sino cómo podemos realmente mantenernos en diálogo y en exploración de nuestra sexualidad, de nuestro placer, mientras la vida pasa, mientras vivimos, ¿no? Mientras tenemos miedos, mientras estamos confundidos, mientras las cosas no nos salen como pensamos que nos iban a salir, mientras tenemos imprevistos, mientras maternamos, paternamos, trabajamos, tenemos conflictos con nuestros amigos, nuestras parejas, nos sentimos solos. Entonces no es desde un lugar de, bueno, ya tengo todo resuelto, entonces me conecto con mi sexualidad, sino que yo lo que quiero proponer acá es dar vuelta esa creencia de que el placer y conectarnos a nuestra sexualidad o mismo tener sexo, ustedes saben que yo nunca hablo de sexualidad desde lo genital solamente o desde tener sexo solamente, pero también incluyámoslo como cambiar ese paradigma en el que la sexualidad viene después de sentirme bien, después de terminar todo lo que tenía que hacer, después de que me siento flaca, después de, bueno, y empezar a traer al placer y a la sexualidad como una práctica que nos permita justamente generar más potencia, más espacio y más conexión con nosotros mismos para desde ese lugar poder hacer todo lo que tenemos que hacer y que queremos hacer en nuestra vida, ¿no? Como poder estar presentes en los desafíos, presentes en nuestros vínculos, presentes en nuestro trabajo y a la vez cultivar como respuestas creativas a la hora de
enfrentar un desafío, ¿no? Y con desafío me refiero como a la vida misma, ¿no? Porque siempre va a haber desafíos, como creo que ahí también está bueno dejar de esperar que no haya desafíos o no haya problemas para vivir de la manera que queremos vivir. Y un poco de eso se trata este episodio y esta invitación también a mi programa Reconectar, que les dejo el link. Pero bueno, se sumen o no a este programa, para mí es un honor estar acá hablando con ustedes y que me estén escuchando. Y realmente es en este momento en el que hay tanta información dando vueltas, y estamos como saturados de todo eso. Para mí es realmente un honor que me estén dando tiempo y espacio en su vida. Así que gracias. Bueno, cuando abrí el otro día preguntas en Instagram preguntándoles qué era para ustedes sentirse sensuales, qué era como sí, sentirse realmente sensuales. Y fue muy hermoso porque la mayoría, debo decir, como no sé, el 95% de las respuestas tenía que ver con cómo se sentían en su propio cuerpo, ¿no? Entonces, la propuesta era como tomate un ratito para sentir qué es la sensualidad para vos. Y la mayoría de las respuestas entonces eran sentirme liviana en mi cuerpo, sentirme tranquila, sentirme creativa, sentirme conectada conmigo misma, gustarme. Y había realmente muy pocas, no sé si una o dos nada más, de cómo me ven los demás, como algo de la validación externa. Y esas que decían algo de la mirada del otro, igual también traían algo de cómo se sentían ellas. Y a través de cómo se sentían ellas, recibir la validación externa. Entonces acá me parece un primer punto a detenernos y abrir. La sensualidad, el otro día escuché una como definición de sensualidad que tenía que ver con la capacidad de experimentar el mundo a través de todos nuestros sentidos. Entonces, la capacidad de realmente estar presente en el mundo a través de sentirlo en el cuerpo. Y me gustó mucho esa definición o una posible acercamiento a la sensualidad que viene, ¿no? De sentido, ¿no? Como de cómo siento el mundo en el cuerpo y a la vez cómo me siento yo en el mundo. Creo que en este también por toda la información, ¿no? Y todo como lo que tenemos en este mundo como capitalista y patriarcal, hay mucho de la idea de que uno es sensual o es sexy por cómo se ve o que se pone o cómo. Y me parece que está buenísimo como hackear esta idea, que ya, o sea, cuando les pregunté la hackearon ustedes, ¿no? Como ser sensual tiene muy poco que ver con cómo me veo y mucho que ver con cómo me siento. Porque de hecho sabemos que hay un montón de personas, por ejemplo, modelos que se ven de una manera completamente hegemónica, pero igual siempre sienten esa falta, ¿no? Y tienen, no sé, trastornos de alimentación y un montón de cosas que no es objetivo, digamos, no es como, ah, bueno, vos te ves de determinada manera hegemónica para el momento histórico en el que estás viviendo, entonces ya está, te sentís sexy, sensual. No. Y ustedes lo han percibido, por lo menos todas las personas que me respondieron. Si yo tengo que pensar o sentir cuándo me siento realmente sensual, tiene mucho que ver con sentir como que mi cuerpo está relajado y abierto.
Y esto es algo que yo entrené y trabajo mucho a partir del diagnóstico de mi endometriosis que me llevó, yo no me dedicaba a nada de la salud ni el cuerpo, trabajaba en cine, hago como un paréntesis acá para quienes no saben esa parte de mi historia, y me diagnosticaron endometriosis, me operé. Y a través de ese diagnóstico y de la operación, yo abrí un trabajo, una exploración con mi cuerpo y con mi propia sexualidad, que la verdad que para mí fue un portal muy zarpado y lo sigue siendo un portal de transformación y como realmente como una bendición para mí haber tenido endometriosis. La pasé muy mal, tuve mucho dolor durante muchos años, pero me llevó como a hacerme preguntas muy profundas y a un trabajo con mi cuerpo y con mi energía sexual. Y mucho de lo que yo sentía en ese momento, y a veces lo vuelvo a sentir porque son patrones automáticos de mi cuerpo, es como mi cuerpo todo contraído, mucha tensión, mucha contracción, y mi canal, o sea, de corazón, útero, pelvis y la visión, ¿no? Como la mente también, todo muy cerrado. Y había eso, como mucha desconexión con mi propio cuerpo, o sea, yo no tenía idea bien qué era lo que me apasionaba hacer, lo que me gustaba hacer, venía de vínculos. eh, Sobre todo de pareja, que eran horribles, en los que yo sufría un montón de maltrato psicológico, emocional, y no podía como salirme de ahí, no podía como reconocer qué era lo que a mí me hacía realmente bien, no podía reconocer ni honrar mis límites. Y, y entonces empezar a trabajar con mi energía sexual fue lo que me empezó a ayudar realmente a abrir el cuerpo, como a soltar esas emociones que estaban contraídas, que no estaban procesadas desde la infancia, y eso tiene que ver con mi trauma también de desarrollo, que habían quedado ahí como encapsuladas, ¿no? Y trabajar con mi energía sexual a mí me permitió abrir lo que yo digo como el cuerpo o el canal. Esto quiere decir que fue como sentirme súper plena en mi cuerpo al día uno en el que yo empecé a hacer estas prácticas. No. De hecho, yo siempre cuento que mucho de mi proceso, sobre todo el primer tiempo, fue llorar. A mí me costaba mucho llorar porque estaba completamente desconectada de mis emociones. Y entonces el permitir conectar con mi energía sexual, el permitirme empezar a sentir mi cuerpo realmente, lo primero que empezó a mover fue tristeza, tristeza que yo tenía en el cuerpo y que necesitaba soltar, que mi cuerpo no podía más de cargar, tristeza, enojo, miedo, mucho miedo. Y al principio uno puede pensar, y me pasa con alumnas mías, eh, está mal que yo llore o que sienta miedo o que sienta... Y la verdad es que no solo no está mal, sino que es que eso quiere decir que tu cuerpo está sintiendo suficiente seguridad para empezar a sentir esas emociones que en determinado momento no tenía la capacidad de sentir. Entonces, volviendo a la idea de sensualidad, para mí tiene mucho que ver con apertura en el cuerpo, relajación, en tanto yo también puedo procesar las emociones que estaban ahí en el cuerpo atoradas, generando mucha tensión y a veces sintomatología física, como fue mi caso, dejar realmente que esa mi propia energía sexual, que es energía vital, que es energía creativa, mueva y procese, permitiéndome a mí realmente sentir mi propia experiencia en el cuerpo, ¿no? Mis propias emociones.
Entonces, esta idea de estar abierta y disponible, no solo a lo que podemos decir bien, sentirnos bien, sino que haya salud suficiente para que yo pueda sentir todo el espectro de emociones, todo el rango emocional que puede sentir un cuerpo y que es saludable de sentir. Porque si no existe un cuerpo saludable que no sienta tristeza, que no sienta enojo, que no sienta miedo, ¿no? Como tampoco un cuerpo saludable que no sienta alegría, que no sienta disfrute. Entonces esa capacidad de sentir, esa apertura y esa relajación, para mí está muy conectado al sentirme sensual y a la posibilidad de realmente estar presente y percibir el mundo a través de mis sentidos. El placer entonces puede también tener que ver con la capacidad del cuerpo de sentir, ¿no? De sentir realmente, sí, de sentir. Y me parece que es un montón en el momento en el que vivimos, porque vivimos tan en la cabeza y vivimos tan estresados, y me incluyo, tan en modo supervivencia, tan en modo alerta constante, que el sentir podemos decir que es un lujo para muchas personas. Y esto es lo que quiero que trabajemos colectivamente para que esto no sea más un lujo. Que el placer sea una energía en la que podemos como conocernos. Porque si yo no me siento, si yo no me toco, por ejemplo, si no toco mi piel, si yo no sé qué tipo de contacto es lo que me gusta, si yo no sé qué siento, si le tengo miedo a mis propias emociones, si yo no sé qué me hace sentir bien, qué me regula, qué me mantiene como presente, creativa, disponible, no sé quién soy y estoy completamente desconectada de mí misma, respondiendo a patrones que vienen desde afuera, a patrones automáticos que vienen de la infancia. Entonces, para mí trabajar con el placer y trabajar con nuestra sensualidad es un camino de autoconocimiento, ¿no? Que lo que nos trae no es, o al menos esa es mi intención, una exigencia de cómo te tenés que sentir o qué tenés que hacer, sino la posibilidad de conocer qué es lo que necesitas en cada momento. Entonces el placer tiene mucho menos que ver con coger o tener sexo o hacer determinada práctica que no querés hacer y que en realidad sentís que la tenés que hacer por exigencia. Y tiene para mí mucho más que ver con la pregunta: ¿qué necesita mi cuerpo hoy? Entonces, cuando nosotros venimos de periodos de mucha desconexión, que es como un patrón muy generalizado entre nosotros, yo vengo trabajando también en asociación hace muchos años, que para mí mi endometriosis tuvo mucho que ver con eso. Como dice Peter Levine, cuando nosotros estamos disociados, estamos desconectados de nuestro centro de identidad. O sea, cuando estamos disociados, estamos desconectados de nosotros mismos, ¿no? Como también dice Gabor Maté, el desconectar de nuestra autenticidad, que es la disociación de determinadas, desde miradas distintas y desde terapias distintas, lo traigo, la idea de que desconectar de nuestra autenticidad o disociarnos desde el sistema nervioso tiene que ver con desconectarme de mí, desconectar de mi centro.
desconectar de lo que yo necesito, lo que yo deseo, lo que yo quiero, lo que yo siento. Entonces, trabajar con nuestra energía sexual y trabajar con el placer es un modo, es un camino y es una medicina para volver a conectar con nosotros mismos, con lo que necesitamos, con nuestro centro de identidad, con quiénes somos, con quienes queremos ser, con la posibilidad de crearnos también a nosotros mismos. Yo leyendo las respuestas que ustedes me daban en torno a la sensualidad, lo que más sentí fue que ser sensual tenía mucho que ver con sentirse segura en tu propio cuerpo. Y es lo que yo también siento. Yo me siento sensual en tanto sienta seguridad en mi propio cuerpo. Y si vamos al sistema nervioso, sentir seguridad en nuestro propio cuerpo tiene que ver con también la conexión, con estar en lo que conocemos como una respuesta vagal ventral, la que mi cuerpo siente seguridad suficiente como para sentir, para explorar, para abrirnos, para aprender, para absorber el mundo. ¿Y cómo absorbemos el mundo? A través de los sentidos. Entonces, si yo me siento segura en mi propio cuerpo, recién ahí puedo sentirme segura en el mundo o empezar a sentirme segura en el mundo. No podemos pretender sentirnos seguros en el mundo, expresar nuestra voz, explorar, crear, si no nos sentimos seguras en nuestro propio cuerpo. Porque si no nos sentimos seguras en nuestro propio cuerpo, como mecanismo, nos vamos a contraer, nos vamos a cerrar, nos vamos a disociar, dejamos de sentir, no tenemos capacidad. Nuestro continente se achica, no tenemos capacidad de estar con nosotros mismos, menos vamos a tener capacidad de estar con el mundo que nos rodea. Entonces, me quedo dando vueltas esto de no hay nada más sexy que sentirse segura en tu propio cuerpo. Y me viene también como, para mí no hay nada como más sexy, más atractivo que una persona que se siente segura en su propio cuerpo y segura auténticamente, ¿no? Porque después está el mecanismo del ego, digo, de creérsela como mecanismo, pero yo siento que cuando alguien es auténtico, es decir, que está conectado con sus necesidades, con sus emociones, genera algo que es inconsciente, o sea, es de sistema nervioso a sistema nervioso, que uno se abre también, porque cuando un sistema nervioso está regulado, es decir, que tiene un rango o de una ventana de tolerancia capaz de sostener quién es, qué siente, lo mismo me permite a mí también entrar en un estado de capacidad y de seguridad. Entonces, por eso hay como un magnetismo y una atracción hacia una persona que se siente sensual, que se siente segura en sí misma, se siente, ¿no? Que se puede habitar en su propio cuerpo. Para mí esto es muy hermoso de trabajar con el placer, es la sensación de que vamos habitando más partes nuestras internas. Como que la contracción y el miedo, la protección hace que estemos como en partes determinadas del cuerpo y haya otras que no las sentimos, ¿no? Y esto no es por estar haciendo algo mal, es un mecanismo de protección del sistema nervioso. Entonces el placer nos permite expandir nuestra presencia en nuestro propio cuerpo, habitarnos más, sentir que vuelvo, no tiene que ver con sentir determinada cosa, sino con sentir. Y que a medida que vamos moviendo y estando en contacto con nuestras sensaciones y necesidades, la verdad es que con el tiempo sí es verdad que nos empezamos a sentir más vitales, más creativos, más en confianza, tenemos más espacio interno, más liviandad,
Pero bueno, es verdad que al principio el cuerpo necesita como procesar y mover, y a veces es bastante, como por ejemplo, si estamos muy cansados, bueno, vas a necesitar descansar, o sea, no hay mucha vuelta que darle, pero eso es como otra, otra clase. Bueno, entonces, para hacer un recap y ahora ir al segundo punto que quería trabajar, volvamos a esta idea de que la sexualidad y el placer es esa energía que a mí me permite conocerme, conocer lo que siento en cada momento, lo que necesito. Es a la vez la energía que me permite reconocer y honrar mis límites y sentirme, ir construyendo seguridad en mi propio cuerpo. Y desde ahí confianza, ¿no? Desde ahí la creatividad. Ahora, un tema que a mí me encanta es el de el sexo. Trabajar, o sea, yo siempre traigo de que la sexualidad no es solo sexo. Voy a tomar agua. Pero también me encanta hablar de sexo porque el sexo me encanta y de hecho em, me estoy ahora, trabajo mucho con sexualidad, pero ahora me estoy terminando la certificación en sexología somática, porque me encanta también la expresión de nuestra energía sexual y el placer en el sexo y cómo abordar y traer un sexo que sea más nutritivo para nosotros. Mucho también les pregunté cuáles eran como los desafíos que encontraban a la hora de tener sexo, de querer tener sexo y también de sentirse como conectados a su sensualidad. Y no para mi sorpresa, el estrés, la carga mental, el agotamiento, las muchas tareas por hacer aparecieron como grandes desafíos a la hora de tener un encuentro sexual o de también sentirse sensuales. Entonces, acá siento que es súper importante trabajar en este loop que genera el estrés. El estrés, digamos, estoy hablando de un estrés crónico, ¿no? No un estrés como de crecimiento, de desafío copado, sino un estrés como ya cronificado en el cuerpo, que genera un estado de alarma constante. ¿Y el estrés qué nos dice? El estrés me dice, no tengo tiempo, todo el tiempo hay una urgencia, estoy todo el tiempo mirando como hacia afuera buscando peligro. Entonces desconecto completamente de vuelta de mis propias sensaciones. Y aparte porque conectar en ese momento internamente es como solo hay estado de alarma, ¿no? Entonces, acá me parece súper importante la creencia de que no tenemos tiempo para frenar y tener un encuentro sexual o sentir placer de cualquier tipo. Y ahí siento que está bueno y que es algo que vamos a trabajar mucho en Reconectar, es empezar a ver las creencias que nos están moviendo, como por ejemplo, si yo me cuido o si doy espacio al placer, eso es de egoísta, es de vago, de vaga, tengo que poder siempre con todo, si no, no soy suficiente, frenar está mal, si freno, se va a ir toda la mierda. El placer es un lujo, viene después de todo lo que tengo que hacer. Esta es una creencia cultural súper arraigada. Y yo quiero que transformemos, o es la invitación y también yo del programa Reconectar, que transformemos estas creencias en una que nos diga que el placer nos da espacio mental, nos da energía vital y nos da mayor capacidad para hacerle frente con creatividad y disfrute a las cosas que tenemos que hacer y que queremos hacer en nuestra vida.
Pensemos entonces al placer como un espacio de sostén, no como una recompensa. ¿Qué pasa si lo pensamos como un contenedor, como algo que puede permitirnos contener más todo eso que tenemos que hacer en vez de que venga después, cuando ya nuestros cuerpos estén agotados, drenados y que muchas veces el estrés lo que hace es que no disfrutamos ni siquiera las cosas que realmente queríamos hacer, como nuestros trabajos, como maternar. Estamos repasados y no ni siquiera podemos disfrutar las cosas que estaban buenas y que queríamos lograr y que logramos y llegamos y estamos burnout, quemados. Entonces, quiero traer una sexualidad que sea nutritiva, que nos sostenga en los desafíos de la vida y que nos permita vivir con mayor vitalidad y mayor conexión. Entonces, ¿qué pasa si esto también lo llevamos al sexo? ¿Qué pasa si el sexo puede ser un lugar? Y es un temón que yo seguiré abriendo, no solo en el programa Reconectar, sino que voy a seguir trabajando sobre esto, pero si el sexo puede ser un espacio en el que podamos justamente nutrir a nuestro cuerpo, en el que podamos relajarnos, en el que podamos procesar, llorar, sentir eso que en el estado de supervivencia no podíamos sentir y nos está matando, porque nos está matando vivir en esos estados de supervivencia y de estrés. Entonces, ¿qué pasa si abordamos una sexualidad, tanto en el sexo como en la vida en general, que sea sustentable, que esté conectada a lo que realmente necesitamos? Y esto lo veo mucho ahora también que empecé a trabajar con parejas, yo como terapeuta, y lo veo también con mi pareja, cómo el sexo a veces termina siendo una exigencia más. Y esto creo que tiene que ver con esta idea de lo performático, ¿no? Del placer como performance. Y es súper importante salir de esto, de este paradigma, para empezar a habitar el sexo y el placer como un espacio de nutrición y de sensaciones y de sentir y no de performar. Porque lo performático está muy vinculado al estrés, al hacer. ¿Cómo podría ser entonces? Y es algo que trabajo mucho, justo trabajé mucho este mes con las parejas con las que vengo trabajando. ¿Cómo puede ser un encuentro sexual que sea nutritivo para lo que necesitas, para que te sostenga tu cuerpo? Puede ser más lento, puede ser respirando más profundamente, puede ser con muchos más mimos, puede ser que no haya penetración, puede ser que el encuentro sexual sean besos sin tener un objetivo que sea el orgasmo. ¿Cómo apoyarnos en nuestra sexualidad? ¿Cómo apoyarnos y practicar un sexo que sea nutritivo para nosotros y sustentable y amoroso con nuestros cuerpos, en vez de un sexo performático? Y acá obviamente que las personas involucradas en el acto sexual tienen que estar en esta misma exploración. Me parece que es un tema súper hermoso para atraer a la pareja y hablar del deseo desde este lugar, ¿no? ¿Es que no tenemos deseo sexual cuando estamos estresados o es que deseamos una sexualidad que sea profundamente nutritiva y reparadora? ¿Es que no deseamos conexión o es que siento que si me das un abrazo se me cae todo este imperio que tengo construido en modo supervivencia, ¿no?
preguntas que vamos a seguir explorando en profundidad en programa Reconectar, que las vuelvo a invitar. Empieza el 6 de noviembre. Les dejo los links abajo en los comentarios y cualquier cosa me preguntan. Para cerrar este episodio y charla, dejo 5 cosas que vamos a estar trabajando mucho en Reconectar. Uno es cuando empezamos a darle lugar al placer, como es cambiar un montón de paradigmas. Algo que a mí me gusta mucho es bajar una intención. ¿Por qué estoy queriendo conectar hoy con el placer? La otra es empezar con algunos no negociables. No me gusta tanto esta palabra, este concepto, pero bueno, lo traigo igual porque todos sabemos a qué me refiero. Como empezar a tener cositas, tal vez es una, lo trabajo un montón en los programas yo. Tal vez es una, o sea, empezar, lo ideal es enemigo de lo posible, entonces empezar de menos. ¿Cuáles son esas cosas que yo sé que me ayudan a sentirme más cerca mío? Por ejemplo, no abrir el teléfono durante media hora apenas me levanto. O sea, recién a la media o a la hora abrir el teléfono. Sentarme a respirar 5 minutos, 3 minutos apenas me levanto o antes de irme a dormir. Hacerme un masaje antes de dormir. Salir a caminar. Tomar una taza de café en la ventana sola, en silencio, sin nada. Tener 10 minutos de tirarme en la cama a la tarde con un antifaz. Yo esto lo hago a veces entre sesiones que doy, como 10 minutos de nada y de descanso. Algo que empecé a hacer yo, por ejemplo, un no negociable mío hace varios meses es meditar y hacer ejercicios de respiración y de yin yoga a la noche, eh, antes de irme a dormir, como tener un ritual, porque tenía mucho insomnio y lo estuve trabajando con un protocolo de compromiso conmigo, eh, que también vamos a trabajar estos protocolos en Reconectar porque necesitamos abordar esto del estado de alerta, pues no es simplemente, bueno, listo, me relajo. No, es un trabajo mucho más profundo con nuestro sistema nervioso. Y en estos no negociables, algo que es súper importante es tener en cuenta que sea un sweet spot, le digo yo, como un punto entre la flexibilidad y la disciplina. Porque si nos ponemos muy disciplina, full disciplina, generamos mucho cortisol interno, como que nuestros diálogos empiezan a castigarnos. Y por otro lado, si nos volvemos demasiado flexibles, lo que termina pasando es que caemos en patrones automáticos de no hacer eso. Y este es otro tema que tiene que ver con neurociencia y neuroplasticidad, que también vamos a trabajar en Reconectar, pero solo te digo esto, encontrar el punto justo entre la flexibilidad y la disciplina para sostener tus no negociables en torno al placer. Trabajar con las creencias limitantes. Observa qué es lo que te estás diciendo cuando no te das lugar a conectar con vos. ¿Cuál es la creencia que sostiene ese patrón? 4, si sos una persona con útero, mujer cis, baja a la pelvis. Respirar en la pelvis, tocarte la pelvis, va a abrir mucho de este camino y es muy poderoso. Y también hay una explicación del sistema nervioso y todo, pero por ahora te digo, respira con las manos en la pelvis un rato durante el día. Move la pelvis, afloja el suelo pélvico, la vulva. Y el quinto que tiro es date momentos de estar sola. Fíjate si estás llenando tu agenda de actividades con otras personas,
porque estar tiempo sola es lo que también te va a permitir realmente empezar a sintonizar con lo que vos necesitas y lo que vos realmente querés. Bueno, muchas gracias por llegar hasta acá conmigo. Espero que haya sido nutritivo esta charla, esta clase, este podcast. Vuelvo a invitarlos una vez más, a invitarlas a reconectar, que empieza el 6 de noviembre. Y si tienen ganas de trabajar conmigo es por ahí, es por ese programa y tengo algunos pocos lugares para sesiones uno a uno, así que también me pueden escribir si sentís que el uno a uno es más adecuado para vos. Les mando un fuerte abrazo y de verdad muchas gracias por hacerse el tiempo y el espacio de escucharme. Nos vemos la próxima.